los llamaba bigotes de luz. Delante, me pareció que un gran velero Windjammer pasaba a estribor. Entonces me di cuenta de que era un iceberg con una punta de unos 30 metros. Un instante después, desapareció en la oscuridad por la popa. En solo 5 segundos, los compartimentos herméticos del Titanic quedan dañados por una grieta de 60 metros a lo largo del casco. El barco, aparentemente insumergible, estaba herido de muerte. Creo que mucha gente piensa que la White Star Line montó una campaña de relaciones públicas y publicidad en torno a la idea de que el Titanic no podía hundirse. Pero lo cierto es que si examinamos las pruebas, Thomas Andrews, su constructor, creía de verdad que el barco era insumergible. Incluso el capitán Smith, aquel domingo por la noche, estaba explicando a los invitados a cenar en su mesa que si el Titanic se dividiera en 3 piezas, cada una flotaría por separado. El Titanic estaba formado por 16 compartimentos estancos. El peor accidente que sus diseñadores se plantearon era una colisión con otro barco que causara una inundación en 2 compartimentos. Incluso en el caso de que 4 compartimentos se inundasen, el Titanic se mantendría a flote. Lo que ocurrió aquella noche fue un desastre inesperado que afectó a 6 compartimentos, algo insólito que nunca había ocurrido antes, o por lo menos no se tenía constancia de ello. El aspecto irónico es que si el Titanic hubiera chocado de frente contra el iceberg, probablemente habría sobrevivido. Pero los daños causados por el iceberg fueron literalmente inimaginables. Poco después del impacto, Lawrence Beasley se dio cuenta de que algo marchaba mal. Sin pensar que nada grave había ocurrido, continué leyendo. Seguía oyendo los rumores de los camareros y de los pasajeros de los camarotes cercanos, pero nada más. Ningún grito, ninguna señal de alarma. Nadie temía nada. Entonces, el movimiento y las vibraciones cesaron súbitamente. Las máquinas, esa parte del barco que nos impulsaba a través del océano, se habían detenido completamente. Beasley se encaminó a las cubiertas superiores para averiguar qué ocurría. Mientras tanto, abajo el diseñador del barco examinaba los daños y descubría que al barco le quedaban menos de 2 horas de vida. 47 minutos después del impacto, el capitán Smith dio la orden de emitir una señal de socorro por radio y comenzar a cargar los botes salvavidas con mujeres y niños. Una creencia extendida es que en el Titanic no había suficientes botes para todos los pasajeros y la tripulación. La verdad es más compleja. En 1912, el Departamento de Comercio se propuso que los barcos fueran herméticos y que se convirtieran en botes salvavidas. Si tu barco estaba subdividido de forma correcta, el departamento te premiaba exigiéndote menos botes salvavidas a bordo. Creían que el mejor modo de salvar vidas en alta mar era evitar que los barcos se hundieran, no llenar barcos peligrosos de botes. En la siguiente hora y media, 18 botes y lanchas se arriaron desde el costado del Titanic con tan solo 700 de sus más de 2000 pasajeros y tripulantes. Como no había más mujeres ni niños cerca que embarcar en el bote 13, Lawrence Beasley recibió la orden de entrar. Mientras, a bordo del Titanic, el coronel Gracie ve lo que cree es su última oportunidad de rescate. Para tranquilizar a las mujeres de las que me había hecho cargo, les señalé una luz blanca y resplandeciente que creí que era un barco a unos 8 kilómetros y que estaba seguro de que acudiría a nuestro rescate. El capitán Smith ordenó que se enviara el siguiente mensaje al barco cercano: acudan de inmediato, estamos hundiéndonos. Pero no hubo respuesta. En vez de ganar brillo,
La luz fue apagándose y difuminándose y al final se extinguió. En las aguas heladas, los botes se pusieron a una distancia segura del sentenciado Titanic. Mientras el remero se alejaba lentamente, contemplamos al poderoso barco alzándose frente a nuestro humilde bote. Fue la visión más extraordinaria que presencié y presenciaré en toda mi vida. En el gigantesco Titanic, 1.500 personas permanecían a bordo, mientras el barco era tragado por el mar. El coronel Gracie intentó llegar a popa. Delante había un enorme gentío atrapado en la baranda e incapaz de moverse. El barco se levantó y los cuerpos quedaron presos en los rincones de la cubierta o atrapados en las sogas y se hundieron con el barco. Después fue hundiéndose y yo quedé a mucha distancia de la superficie. Contuve la respiración durante lo que me parecía un tiempo interminable hasta que apenas pude aguantar más. Entonces, comencé a pensar que había llegado mi último momento. Cuando, debido a la falta de aire, pensé que tendría que rendirme, tuve una segunda oportunidad. Al final, noté que al acercarme a la superficie del agua, la luz se intensificaba, pero no era de día. La luz de las estrellas iluminaba con mucha intensidad el agua que había justo debajo de la superficie. Al final, Gracie consiguió alcanzar un bote salvavidas. Cientos de personas no tuvieron tanta suerte y en pocos segundos murieron congeladas en las heladas aguas del Atlántico. Jin Hee-pak, de 16 años de edad, presenció el horror desde el bote número 4. Aquella sensación de soledad en medio del Atlántico es algo impensable. Cuando aparece una estrella fugaz se dice que alguien está muriendo. Eso fue lo que pasó allí, un montón de personas muriendo una detrás de otra. Mientras la gente moría congelada a su alrededor,
Los supervivientes solo podían pensar en el barco misterioso que no había acudido a rescatarlos. La pena fue que estaba muy cerca y que en sus cubiertas podría haberse refugiado toda la gente que esperaba. Parece imposible creer que el capitán y los oficiales nos ignoraran de forma deliberada a pesar de nuestra llamada de socorro. El Titanic, hundido por un iceberg, y sus víctimas aparentemente ignoradas por un vapor cercano, que solo pudo ser el Californian. Dos misterios sin resolver de aquella trágica noche de abril. La cifra final de muertos ascendió a 1.517 personas entre hombres, mujeres y niños. El impacto de la desgracia se propagó por todo el mundo. El Titanic, la gran esperanza de una generación, había fracasado. Esta canoa, que es mucho más segura y moderna que los botes salvavidas del Titanic, me da una idea de lo que sintieron aquellas personas, aquellas mujeres y niños en pijama y camisón, a bordo de un bote no mucho mayor que este, en medio del Atlántico y rodeados de icebergs, probablemente más grandes que muchos de ellos. Era una noche despejada y sin viento, así que seguramente los supervivientes del Titanic debieron de oír los ruidos y crujidos de los icebergs lejanos fundiéndose y precipitándose sobre el agua. Vauxhall, el cuarto oficial, que era el timonel del barco, relató que en cuanto el Titanic se hundió y cesaron los gritos, pudo oír el ruido del agua sobre el hielo y lo que él denominó estruendo, el estruendo del hielo. Dijo, desde el bote oía el estruendo del hielo. El extenso conocimiento de Tim de lo publicado, desde los testimonios directos a las mejores investigaciones científicas, hace de su trabajo algo único a pesar de la gran cantidad de material de estudio. De hecho, el desastre del Titanic es uno de los mejor estudiados de la historia, y en su momento fue el objeto de una gran cantidad de investigaciones públicas. En Londres y Nueva York, 180 testigos fueron sometidos a 50.000 preguntas. En cuanto los supervivientes desembarcaron, concedieron entrevistas a periódicos que adornaron sus relatos, pero lo que a mí me interesaba era acceder a las experiencias reales de aquellas personas. Entre los testigos directos se hallaban el coronel Gracie, Lawrence Beasley y Jim Hippack, además de los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee y el capitán Lord del California junto a su grumete Gibson. Todos tenían algo que aportar sobre aquella noche, bien mediante